pues el informe sobre la familia en España es la actividad central del Instituto desde su fundación y pretendemos resolver, digamos, en un solo informe una visión general sobre cómo está la familia en España, tanto en indicadores, matrimonio, natalidad, población, etcétera, qué medidas familiares se están tomando a nivel de administraciones públicas, básicamente la nacional, y cuáles serían las propuestas ante estos problemas, esta situación. Las conclusiones, pues evidentemente cualquiera sabe que la familia tiene graves problemas en España, no solo porque los matrimonios cada vez son menos, porque hay pocos nacimientos, porque la población está envejeciendo, sino porque también la política familiar en general es bastante pobre o incluso contraproducente. El descenso de matrimonios en España y también en general en el mundo occidental tiene una serie de causas. Centrándonos en España, evidentemente la primera causa es cultural, o sea, estamos en una sociedad que culturalmente es muy hostil a la familia y al matrimonio, pero también todo eso va acompañado de un entorno hostil tanto a nivel laboral, donde es difícil encontrar trabajos estables, en la vivienda, ¿no?, donde realmente es muy complicado formar nuevos matrimonios y encontrar viviendas asequibles, a nivel, digamos, incluso de ayudas, ¿no?, porque también cuando una sociedad, digamos, desprecia el matrimonio, no le presta ninguna ayuda, ningún reconocimiento, pues todo eso va generando una situación donde los jóvenes, en general, no se sienten llamados al matrimonio, no lo consideran una opción básica en su vida y entonces muchas veces lo van retrasando o eludiendo incluso. Bueno, el fenómeno de las parejas de hecho podríamos interpretarlo como que realmente es una alternativa al matrimonio, pero solo cubre una pequeña parte de esa pérdida de matrimonio. Es decir, estamos hablando que el gran incremento no es tanto de gente en pareja de hecho como de solteros, es decir, personas que no dan el paso, que no llegan a comprometerse. Y en España todavía, en gran parte de las parejas de hecho, sobre todo en edades jóvenes, son casi una especie de prematrimonio a prueba, donde muchas veces si llegan a tener un hijo, dan el paso para casarse, ¿no? Entonces, las parejas de hecho pues también reflejan esa especie de falta de compromiso en la sociedad, miedo ante el matrimonio, mal concepto del matrimonio, que lo consideran muchas veces como un trámite burocrático solo, y por eso prefieren probar y luego si les va bien, por decir así, al cabo de un tiempo de prueba dan el paso a ese matrimonio que ya no consideran como un proyecto de vida, sino como una situación legal más acorde a su unión. El proyecto, digamos, matrimonial a edades altas pues supone un impacto brutal sobre los nacimientos. Biológicamente, es más, biológicamente se están casando las gentes ya después de las edades normales para tener un hijo desde un punto de vista biológico, ¿no? Ya las madres suelen ser madres muy mayores. España estamos a la cabeza de Europa en cuanto a edad media de maternidad, más allá de los 32 años. Eso supone que hay muchas madres que los tienen ya cerca de los 40. Aparte de las complicaciones, también supone que muchas pueden no llegar a tener los hijos que quisieran. Estamos hablando que en España, de media, según el CIS, las mujeres querrían tener un hijo más de los que tienen. O sea, no solo es un problema de ciertos condicionantes, yo estoy hablando de un grave problema no solo en cuanto a la natalidad en sí, sino en concreto a los derechos de las personas que ven que no pueden formar su proyecto de vida y tener los hijos que quisieran. A ver, yo creo que la ruptura familiar es un fenómeno gravísimo en España y en muchos países del mundo, pero lo más llamativo en España es que además parece como si fuera algo normal, natural, como un volcán que nadie puede hacer nada, porque no se ve ninguna propuesta, no se ve ninguna alarma social, no se ve ninguna medida para intentar solucionarlo, ¿no? O sea, hoy en día estamos hablando de que las rupturas familiares son el principal problema de la familia española. Estamos hablando de que por cada 5 nuevos matrimonios, 3 se rompen. Estamos hablando de que cerca de más de 200.000 personas ven roto su proyecto vital en la vida, otros 100.000 niños casi ven roto su familia, estamos hablando de niños menores solo o dependientes, cada año, amén de hijos mayores, hermanos, padres. O sea, todas las familias españolas tienen algún divorciado en su casa. Estamos hablando de algo que impacta no solo socialmente y personalmente, sino también incluso económicamente. Y ante eso no hay ninguna medida, no hay ninguna alarma, no hay ningún debate, no hay ninguna propuesta de solución. Como máximo se pone un punto de encuentro para padres con problemas, se ponen medidas para cuando no se paga la pensión, pero nadie decide tomar medidas cuando un matrimonio está en problemas para salvar ese matrimonio, que es un bien social. Hace 40 años, cuando empezó a subir el divorcio en Europa, el Consejo de Europa planteó unas medidas a todos los países europeos y en España no es que no se hayan adoptado, es que ni siquiera se ha debatido ni se ha casi oído hablar de ellas. Hablaban de campañas a favor del matrimonio, hablaban de centros de orientación y apoyo, tanto públicos como privados, que pudieran ayudar a esas familias en problemas. Cualquiera puede entender que los matrimonios tienen a veces crisis y tienen problemas, pero si nadie les ayuda, si nadie les aporta un consejo de un especialista o de otro, muchos pueden llegar a una ruptura que podría haberse evitado. Pues nadie habla de esto, nadie plantea, no hay ningún debate político sobre estos temas. Ante un drama social y personal tan grave, deberíamos ponerlo como una prioridad política de ayudar a esos matrimonios en problemas. Sí, el crecimiento de la población española pues parece reflejar una sociedad pujante.
Sin embargo, al analizar su estructura vemos que la situación es radicalmente distinta. Estamos envejeciendo año tras año. Nuestra edad media sube muy fuertemente. Ya tenemos no una pirámide poblacional, sino realmente un rombo, donde los menores de 15 años son ya mucho menos que los mayores de 65. Entonces, una sociedad donde hay menos jóvenes que mayores no puede subsistir. Tiene problemas gravísimos, no solo sociales, sino también económicos, políticos y de futuro. Entonces, yo creo que ese problema del envejecimiento no debe tratarse solo con más residencias o más ayudas a tercera edad, sino con un serio debate nacional que ponga el foco en lo que es por qué tenemos tan pocos niños, por qué no se ayuda a las familias a tener niños, por qué no se plantea el problema del aborto también desde un punto de vista social, por qué realmente somos tan ciegos a este problema que se nos viene encima y que se está avisando desde hace años sin que nadie haga realmente nada. Estamos en la mitad de nacimientos que hace 60 años. Estamos hablando además que de esos nacimientos una buena parte vienen de madres extranjeras. O sea, estamos hablando que realmente estamos en un bajón de más del 60% respecto a los índices de hace 50 años, ¿no? Todo eso supone un problema gravísimo. Es que estamos en una auténtica quiebra demográfica. O sea, España como proyecto, como nación, está en quiebra. O sea, no es que mueran 5 y nazcan 4,5, es que estamos diciendo que este año, a nivel de nacionalidad española, ha habido 213.000 personas más que han muerto de las que han nacido. Y el futuro no es halagüeño, al contrario, va siendo mucho peor. Entonces, esa quiebra demográfica requiere grandes medidas. Y la primera es ser consciente de ella y que todos los partidos políticos, toda la sociedad, se ponga ese debate en el centro y se tomen medidas de una vez. Porque además esto no es un tema que se resuelve de un año para otro, es un tema a largo plazo. Hay que poner los cimientos, hay que ponerse a hacer cambios vitales, hacer una política de familia que realmente cambie esto, ¿no? Pues mira, aquí hay varios niveles. Estamos primero a nivel del derecho de la persona a la vida y de la dignidad humana, que eso es lo primero que tenemos que ver. Es decir, que hay 100.000 niños que han sido abortados por sus madres y por la sociedad y el Estado. Porque no nos engañemos. La gran mayoría de los abortos además se producen ante el abandono social, laboral, político, familiar, porque esas madres son abocadas muchas veces al aborto por su sociedad. Estamos viendo además que los grupos más desfavorecidos, más pobres, con más problemas, son los que mayor porcentaje de abortos tienen. Estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de inmigrantes, estamos hablando de gente con menos estudios y situación de paro. Es decir, no es un problema de libertad, estamos hablando de un problema también muchas veces social y de abandono. Sumado a eso, la situación demográfica, pues parece increíble, ¿no? Que si estamos diciendo que en España harían falta 277.000 nacimientos más solo para mantener la sociedad actual, esos 100.000 abortos cubrirían una buena parte de eso. Sería mucho mejor invertir dinero en ayudar a esas madres para que tuvieran esos hijos que realmente estar buscando inmigración, estar buscando otras soluciones mucho más caras. Y estamos hablando finalmente de una sociedad, digamos, anestesiada, ¿no? Porque que el aborto se considere como un derecho, incluso que se pague con medios públicos, indica una mentalidad realmente grave. La vida humana realmente pierde su valor y pasa a ser algo totalmente económico, ¿no? Donde solo los que tienen un aporte económico a la sociedad, desde el punto de vista de las élites públicas, merecerán vivir, y los demás realmente serán personas que no merezcan vivir, ¿no? Ese cambio cultural, ese cambio de paradigma es mucho más allá de los abortos, incluso de eutanasia. Estamos hablando de una sociedad que puede convertirse en inhumana completamente. Los grandes avances de nuestra sociedad consistieron en que la dignidad humana era importante, era el centro. Los derechos humanos eran la base, ¿no?, de nuestra sociedad. Sin embargo, ahora por la puerta de atrás se están colando unos pseudo derechos que los están completamente derruyendo. A ver, la eutanasia, como decía antes, es la consecuencia natural de la ley del aborto. Es decir, si la vida humana no tiene una dignidad en sí, sino que realmente solo es algo relacionado con un estándar económico, cultural de vida, pues está claro que si un niño puede ser abortado, pues un anciano o un enfermo puede ser eliminado por motivos muchas veces escondidos tras grandes palabras que en el fondo son pues egoísmo, economía, etcétera. Lamentablemente, como vemos en otros países que ya han pasado por este camino, tras una primera ley que abre un poco la puerta a casos aparentemente extremos, pues se va abriendo a más y llegamos, como en Holanda, a que puedan abortarse niños enfermos, personas con depresión, etcétera, etcétera. Es decir, se fragiliza completamente el derecho a la vida, se fragiliza la dignidad humana. Nos tememos muchas veces un futuro, ¿no?, donde las personas, cuando lleguemos a cierta edad, vamos a ser empujados a la eutanasia, ¿no?, y te vienen a hacer sentir un poco que eres un egoísta, ¿no?, porque estás molestando a tu familia.
estás consumiendo recursos públicos, en vez de decir algo tan maravilloso y tan genial para la sociedad como es la eutanasia. Es una aproximación radicalmente distinta. Es decir, si tú consideras que la vida es digna, que las personas tienen derecho a vivirla hasta el final de su muerte natural, lo lógico es decir, vamos a ayudar a esas personas para que vivan lo mejor posible. Si piensas que la vida solo es importante mientras aportas económica o social o culturalmente al país donde vives, pues evidentemente para qué vas a molestarte, que se muera con menos costes posibles, ¿no? En estos momentos, además, donde hay tanto déficit, pues parece que con grandes palabras se quieren meter medidas para solucionar el grave problema de la seguridad social. Pues si hay menos ancianos que cobren pensión, pues mejor para todos. Parece duro, pero en el fondo es el problema de lo que están planteando. Una ley de cuidados paliativos que vaya a ser lo primero que se ha planteado, ni se piensa. O sea, no estamos hablando de la eutanasia como último recurso ante los cuidados paliativos. Y vemos además como en muchos casos ha habido gente que ha recurrido a la eutanasia porque les han negado esos cuidados paliativos que les permitirían vivir dignamente. Entonces, es un problema muy grave cultural, sociopolítico. Si consideramos que la vida humana no es digna de vivirse, salvo que cumpla sus estándares establecidos por el poder político, estamos en una sociedad muy enferma y muy problemática para nosotros. Debería ser una prioridad política, ¿no? Pues bien, cuando analizamos las medidas políticas que se acercan a esto, vemos que no es que no ayuden, no es que ayuden mal, es que son radicalmente negativas y problemáticas para la familia. Estamos hablando desde que la ley de divorcio exprés fragilizó el matrimonio hasta convertirlo en un contrato basura, o sea, diríamos que es más fácil darte de baja en tu compañía telefónica o de gas que de romper un matrimonio. Estamos hablando de que las ayudas por hijo a cargo, que serían la base de la política familiar en Europa, en España teníamos congelado la cantidad y además con unos límites inferiores al salario mínimo interprofesional, con lo cual solo una de cada 8 familias podían cubrirlo. Bien, tras muchos años pidiendo que eso cambiara, pues el año pasado cambió por fin. Fue eliminada, porque dijo el gobierno que bueno, que con el ingreso mínimo vital estaba cubierto, es decir, consideraban que solo las personas en exclusión grave podían cobrar esa ayuda. No tenían derecho los padres con hijos a tener una ayuda por tener hijo. Evidentemente, nadie va a tener un hijo para tener una ayuda de 25 euros al mes. Pero el tener una ayuda implica, aparte de la ayuda en sí, un reconocimiento social, un reconocimiento cultural. En Europa estamos hablando de que esas ayudas son universales en la mayoría de los países, estamos hablando de que tiene una media de 100 euros, estamos hablando de que se reconoce a la familia su papel y a la natalidad como un bien social. Estamos hablando de que aquí el gobierno anterior, de las pocas medidas que hizo positivas para la familia, fue el complemento de maternidad para las pensiones, para las mujeres trabajadoras, y este gobierno ha hecho una nueva complemento que ya no es de maternidad, el de maternidad ha desaparecido. Ahora es un complemento para combatir la brecha de género. Ya no hay un complemento para maternidad, ya no hay ninguna medida que favorezca la maternidad. Estamos hablando que los 100 euros por hijo a cargo para las madres trabajadoras en el IRPF, aparte de cobrarlo solo pocas madres, porque muchas no tienen una nómina, una seguridad social en esos años, está congelado desde que se creó, hace ya más de 15 años. Estamos hablando de que ha perdido ya casi un 30% de su valor. Estamos hablando de que no hay una política familiar en España, hay 4 medidas aisladas que encima están desapareciendo. Entonces tenemos un problema gravísimo, impactante, que alcanza a toda la sociedad. Estamos hablando de que las medidas son pocas y encima desaparecen. Y estamos hablando de medidas muy negativas, por ejemplo, en fiscalidad. El IRPF es un impuesto claramente antifamiliar, porque la progresividad aplicada de forma individualista penaliza a las familias doblemente. Tenemos un problema gravísimo, la familia es la base de la sociedad y las medidas, en vez de ayudarla, van contra ella. Por eso es necesario un cambio drástico, 180 grados. Establecer la política familiar como una política de Estado esencial, que además la familia se considere como un bien social y que además haya un mínimo consenso para que no sea un baile cada 4 años que vaya desapareciendo. La política familiar debe ser el próximo objetivo a nivel nacional para realmente sobrevivir como sociedad. Ante una quiebra demográfica como la que tenemos, ante una quiebra social muchas veces de la familia en gran parte de España, es necesario medidas importantes, si no podemos seguir en el silencio y en el abandono. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.